Hoy, en Izquierda y Derecho, hablaremos de temas muy importantes relacionados con el derecho general. Abarcaremos puntos clave y analizaremos a fondo algunos de sus conceptos. Además, argumentaremos ciertos aspectos desde nuestras vivencias personales. No se vayan, que esto comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy José Manuel Cortés y sean bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Izquierda y Derecho, un podcast dedicado a fines de aprendizaje y de convivencia, en el que veremos con más precisión el tema del derecho dentro de lo laboral. Sé que a veces la teoría llega a ser un poco hostigosa, pero precisamente de eso nos encargaremos, de no hacerla ver así, sino algo dinámica y entretenida. Por otro lado, estamos agradecidos, mis compañeros y yo, de poderles traer un nuevo episodio a este subpodcast. Y bueno, el día de hoy daremos paso a un tema muy importante, que son las relaciones de trabajo, en el cual estaremos mencionando algunos conceptos, leyes, artículos, citas, entre muchos más. Algunos de los temas que se abordarán a lo largo de este podcast son: 1. Relación individual de trabajo. 2. Relación de trabajo y contrato de trabajo. 3. Duración de la relación de trabajo. 4. Especies de relación de trabajo. 5. Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo, y entre muchos otros más. Dicho esto, es hora de que vayan ya sea por alguna botana, alguna bebida o bien si gustan sus cuadernos para tomar algunas notas si es necesario, y así puedan escuchar este podcast a gusto. Les recuerdo también que nos ayudarían mucho suscribiéndose a este subcanal, dándonos un me gusta y compartiéndonos con los demás. Comencemos. Bien, comenzaremos presentando a nuestra primera compañera e invitada en este podcast. Ella es Luz del Carmen, estudiante actual de la carrera de Administración. Bienvenida de nuevo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, aquí estoy de nuevo en este nuestro tercer episodio. Gracias nuevamente. Gracias por aceptar la invitación, en verdad. También se encuentra con nosotros Alexander Uriel, igual estudiante actual de la licenciatura en Administración. Hola, nuevamente aquí en nuestro podcast. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a nuestro público que está al pendiente de nuestras emisiones. Y bueno, hoy también les daré a conocer algunos temas muy interesantes. Gracias a ti, nosotros estaremos igual pendientes a tus aportaciones a este podcast, que sé que pues nos gustarán. Y nuestra tercera invitada es Ana Beatriz, estudiante de igual manera de la carrera de Administración. Hola Ana, bienvenida. Hola de nuevo. Buenos días, tardes o noches tengan. Estoy agradecida de poder estar en un nuevo episodio con ustedes. Y bueno, deseo que aprendan mucho el día de hoy con el tema que les daré a conocer. Gracias a ti. Yo sé que nos ayudarás mucho con la información que darás para todos nosotros. Y bueno, y por último, pero no menos importante, claro que no, tenemos como parte de este podcast a Rosaura, estudiante actual de la licenciatura en Administración. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de nuevo a este podcast. Estoy muy feliz por poder estar aquí de nuevo y bueno, al igual que mis compañeros, también les daré a conocer algunos temas muy importantes. Muchas gracias Rosaura, bienvenida de nuevo a este podcast. Y bueno, yo también estaré pues dándoles a conocer algunos temas pues ya antes mencionados, y pues para que esto quede un poquito más nivelado, ¿qué les parece? Y bueno, dicho esto, ahora sí pasemos a lo verdaderamente importante. Empezaremos con el tema 3.1, relación individual de trabajo, que nos explicará nuestro compañero Alexander. Adelante, por favor. Relación individual de trabajo. Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Esto nos da a entender que todo esto se basa en nociones jurídicas, con los cuales se puede establecer una relación comprendida entre un trabajador que se relaciona con el salario y otro que se relaciona con el patrón. Esto proporciona el trabajo bajo ciertas normas y condiciones a cambio de una remuneración. Mediante esta relación de trabajo, sin importar la forma en que esté definida, es como se formaliza la creación de los derechos y las obligaciones recíprocas que se establecen entre el empleado y el patrón.
Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. El objetivo principal de estas relaciones se basa en el contrato individual de trabajo, independiente de la formación. Se trata de que esta persona preste sus servicios a otra persona de forma obligatoria para poder percibir el pago de un salario. Si se le da a una persona la responsabilidad de proporcionar un trabajo personal subordinado a otra persona y pagar un salario, es indiferente la denominación que se tenga, ya que existe un contrato de trabajo y se tendrá que adaptar a las normas laborales. Artículo Federal 21 del Trabajo dispone que se presumen las existencias del contrato y la relación de trabajo entre la que él presta un trabajo personal y el que lo recibe. Esto presta la importancia de un contrato en el derecho laboral, indica la proporción del vínculo existente entre el trabajador y el patrón. Será realizado por medio de acuerdo voluntario, aun cuando en algunos casos se expresó a un supuesto. Entonces se le conoce este tipo de contrato, que puede llegar a contener múltiples efectos legales, sin importar que el patrón no realice la presentación del servicio, mientras esté entre los vínculos de trabajo independientemente que sean individuales o colectivos, los sujetos que se encuentran en esta relación. Y bueno, esto fue en cuanto a la relación de trabajo de forma individual, pero ahora seguiremos con otro tema importante que va de la mano pues incluso con el anterior tema. El tema es el 3.2, relación de trabajo y contrato de trabajo, que de igual manera amablemente nuestro compañero Alexander nos explicará. Relación de trabajo y contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo verbal o escrito por el que una persona, el trabajador, presta sus servicios voluntariamente por cuneta de otra persona. Entendemos que el contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento dentro del mercado laboral. Se especifican las condiciones bajo las cuales el trabajador llevará a cabo determinadas tareas encargadas por el empleador. Claro, donde tiene que entrar el contrato de trabajo, se derivarán derechos y deberes de las partes y una prueba fundamental cuando se solicite la ayuda de un juez en caso de incumplimiento o desacuerdos. Se toma como un acuerdo entre dos personas por el cual una de ellas, el trabajador, se compromete a prestar determinados servicios bajo la dirección de la otra, el empresario recibiendo a cambio una retribución garantizada, esto es ajena a los riesgos de la empresa. Aquí nos deben entender otros elementos que suelen aparecer en los contratos de trabajo. Es un periodo de prueba en donde el trabajador debe demostrar su idoneidad en el puesto de trabajo, donde el empleador puede poner fin al contrato de trabajo antes de que finalice el periodo de prueba, sin mayores consecuencias. Entonces, en este caso, particularmente, no tiene que indemnizar al trabajador. Un contrato de trabajo, como todo contrato, es un acuerdo en el que las partes firmantes concretan sus derechos y sus obligaciones sobre una determinada materia o hecho. El contrato de trabajo se fija las características de su presentación como la actividad laboral, que debe desarrollarse, jornada, horario y salario. Tomando esto dicho en palabras más claras, entendemos que el contrato de trabajo existe desde el exacto momento en el que entablas un contrato con el patrón. Más a recalcar que en este tipo de contratos se debe hacer hincapié en los derechos y obligaciones de ambas partes, así como en condiciones de trabajo, por lo que dicho documento quedará como prueba del inicio de la relación laboral. Entonces, en el cual, por la virtud la cual una persona se obliga a prestar a otro un servicio personal, ya sea subordinado y mediante una retribución convenida. Y bien, estos fueron los primeros dos temas a cargo de nuestro compañero Alexander. Muchas gracias. Pero ahora seguiremos con el tema 3.3 llamado duración de la relación de trabajo, que en este caso estará a cargo de nuestra compañera Luz del Carmen. Adelante, Luz. En nuestro tercer episodio de Izquierdo y Derecho, les hablaré acerca de la duración de las relaciones de trabajo. Entonces, como en todo, cada cosa que hagamos o que nos pidan tiene un determinado tiempo por hacer o para elaborar. Es así como funciona la duración de la relación dentro del trabajo y que está dicho por nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 35, donde las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado,
por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Entonces nos está diciendo la ley que el trabajo puede ser por un tiempo determinado, que quiere decir que al momento de adquirir un trabajo en el contrato se tendrá que ver reflejado el tiempo por el cual se va a estar laborando, así como también tendremos esa obligación de estar sujetos a pruebas, y dentro de este tiempo el trabajador se debe desempeñar, ya que así puede verificar si él es apto para ese trabajo o cumple con los requisitos que pide la empresa, pero esto siempre y cuando sea por un determinado tiempo, así como también esto será a partir de un área en específica en el que se desempeñe dentro de la empresa. Ahora bien, el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Ahora bien, dentro de la redacción del trabajo nos dice la ley en ese artículo que se debe cumplir, pero siempre y cuando lo exija la naturaleza. Entonces, al tratarse de naturaleza, va a ser aquello lo cual no se puede dejar a la mitad el trabajo. Entonces, esto se enfoca más a las constructoras, las cuales como trabajadores no pueden dejar a la mitad el trabajo que ya empezaron. Por eso es que en este artículo lo especifica, las relaciones que hay dentro del trabajo, y que asimismo tanto como el trabajador como el patrón están sujetos a cumplir con esto. Es por ello que la Ley Federal del Trabajo en este artículo nos especifica cuál y cómo debe de ser la relación dentro del trabajo, y que como trabajadores deben tener en cuenta cómo va a ser el contrato o el tiempo determinado por el cual prestarán los servicios dentro de la empresa, ya que como se mencionó en el artículo, algunos están obligados a cumplir por un tiempo determinado. Muchas gracias, compañera, por tu información. Concuerdo contigo, la información fue muy importante y considero que en este tema pues quedó totalmente claro. Diste algunas citas que pues me parecieron desde mi punto de vista interesantes, más que nada por las fuentes. Pero bueno, ahora daremos paso al siguiente tema, el tema 3.4, especies de relación de trabajo, que amablemente nuestra invitada igual, Luz, nos explicará más a fondo. Ahora bien, continuaremos con el siguiente tema a abordar, que son las especies de trabajo. Entonces, las especies de trabajo es aquello mediante el cual los trabajadores son contratados, ya sea por obra o tiempo determinado, así como lo mencioné en el tema anterior. Entonces, esto dependerá al entorno el cual se trabajará, así como también esto dependerá de las personas, las cuales son contratadas, ya que dentro de una empresa todas las personas contarán con distintas capacidades para así poder realizar las actividades dentro de ella, y que dentro de una empresa es muy importante la especie de la relación, la cual permitirá trabajar en empatía, y esto dependiendo de cómo diga su contrato, deberá ser respetado, ya que como dice en el artículo 40 que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Entonces, también sea la relación de trabajo, los trabajadores por ningún motivo deben ser obligados a prestar su servicio por más de un año, como está dicho en la ley, a excepción de cuál sea su naturaleza, como ya se había mencionado anteriormente. Y esto está dicho porque llegan a haber casos en los cuales los obligan a trabajar más de ese tiempo estimado, y el peor caso es que no se les llega a pagar, ya sea también, pero también dependerá del trabajo el cual les indiquen. Asimismo, dice en el artículo 39-A que durante el periodo de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía, la seguridad social y las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Entonces se dice que durante este tiempo el trabajador estará prestando su servicio en la empresa o en cualquier otro establecimiento. Este tendrá el derecho de tener un salario decente y todo con lo que la empresa está obligando a dar a sus trabajadores, pero también el trabajador tendrá que obedecer bajo la dirección y el mandato del patrón, ya que también durante ese periodo en el que esté a prueba el trabajador tendrá la obligación, así como la responsabilidad de ir adquiriendo los conocimientos previos para el puesto al que pretende llegar a ser contratado. Muchas gracias, Luz, por tu información.
Estuvo muy completa y pues sí nos ayudó mucho. Creo que hablo por todos nuestros oyentes y seguidores. Pero, ¿qué les parece si seguimos con el siguiente tema, el 3.5, que es suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo? Que en esta ocasión pues, nuestra compañera Rosaura pues nos ayudará explicando, ¿vale? Seguiremos contigo, por favor. Bueno, seguiremos con el tema 3.5, que es suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. Y bien, para ello es como que, bueno, como bien ya vimos en temas anteriores, ¿no? Cuando existe una determinada relación de trabajo en una empresa, puede llegar a pasar que pues en un momento dado, esta se corrompa o se separe temporalmente, dependiendo pues de diversas razones. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. 2. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. 3. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. 4. El arresto del trabajador. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 42. Bien, para ello, como bien se dice en el artículo anterior perteneciente pues a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Cuando existe una determinada suspensión de labores del trabajador, se le deberá de prestar el servicio y pagar sus respectivos honorarios, siempre y cuando se encuentre pues, en las causas señaladas por la ley. Si el trabajador padece de alguna enfermedad contagiosa, se le dará incapacidad o se le justificará su falta, pues no podrá acceder a la empresa porque nos provocará pues de alguna forma que existan aún más trabajadores enfermos, ¿no? Un ejemplo es con lo que se está viviendo hoy en día, ya que pues vivimos en medio de una pandemia, COVID-19, que de alguna forma vino acá y dio modificación a diferentes ámbitos de nuestra vida, entre ellos lo laboral. Pues muchas personas, incluso familiares, ¿no? Se enfermaron y se les prohibió la entrada a los trabajos, pues de esta forma, pues como que corrían el riesgo los trabajadores de poder adquirir de igual manera pues esta enfermedad. Pero también existen más causas por las que este artículo puede entrar en vigor. 5. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. 6. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa y otros semejantes, fracción reformada 2. 7. La falta de los documentos que existan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicio cuando sea imputable al trabajador. Y la conclusión, 8. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad y fracción adicionada, ¿no? Y 9, la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 42. Esas son algunas otras razones por las que se puede suspender el trabajo, pero en este caso ya toma en cuenta algunas otras leyes que existen, pues menciona que cuando existe una designación por parte de algún organismo gubernamental, ya sea estatal, también podrá ponerse en rigor este artículo, ya que pues de alguna forma fungen como representantes ante estos organismos, tienen que ir, aunque también se puede contemplar cuando ya no existe la respectiva documentación del trabajador y o patrón, según lo marcado por las leyes y reglamentos en los cuales pues se permita la iniciación de actividades. Muchas gracias, Rosaura, por este tema que nos explicaste, es muy completo todo y pues creo que es importante que conozcamos todo lo relacionado a lo que implica el trabajo. Dicho esto, daremos paso al tema 3.6, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que nuestra compañera Ana Beatriz nos explicará y detallará. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Los empresarios afirman que la participación implica una pérdida de su poder de decisión, poniendo en entredicho los derechos de propiedad. Los trabajadores dicen que la participación es una forma de domesticar y subordinar a los sindicatos, poniendo entre sí el entredicho y su actividad
reivindicativa. Todo esto es para que los trabajadores cooperen con los demás, cumplan con sus responsabilidades y que también cumplan con las actividades establecidas, que son asignadas para cada área. Y de hacer todo esto tienen un beneficio, porque se les gratifican las labores que cumplen. Pero hemos de recordar que también tienen ciertas obligaciones. La participación e implantación del empleo puede definirse como la incorporación de cualquier mecanismo diseñado para incrementar la distribución del empleado en el proceso o en la empresa. Así se diferencia entre las formas de participación directa y las indirectas. Es por ello que cada empleado debe de tener en cuenta la distribución de lo que se desea hacer y cumplir dentro de una determinada organización o en su caso una empresa. Todo esto para que pueda aportar ciertos recursos, ideas e implantaciones. Corresponde al trabajador a participar en la producción y en el beneficio de esta misma, y nace en el momento de que la utilidad existe, y en producción a los factores que intervienen para poder generarla. Como trabajadores, debemos estar dispuestos a participar y aportar en distintas cosas para poder cumplir con nuestros objetivos dentro de un ámbito y hacer que la producción de la empresa vaya en aumento. Todo esto para alcanzar el éxito de la misma, con la aportación y la aprobación de quien trabaja en ella. Muchas gracias, Ana. El tema que abordaste fue de gran relevancia y sin duda alguna aportó pues algo de información y contenido a este podcast. Y bueno, estamos llegando ya al final de este episodio. Lo que hemos estado hablando pues anteriormente es muy importante, así que démosle continuidad y pues este es nuestro último tema, que se trata del tema 3.7, cálculo de liquidación e indemnización. Bien, para esto me gustaría mencionar lo siguiente. El inicio de la relación tiene lugar, como ya se dijo, desde el momento en que se presta un servicio personal subordinado y el término de este contrato se presenta por innumerables situaciones, en ocasiones por atribuibles al trabajador y en otras provocadas por el patrón. Gregg 2009, página 77. Como ya mencionamos anteriormente, pues en otro tema, las relaciones precisamente de trabajo mantienen un cierto comienzo y un determinado fin. Esto dependiendo muy independientemente de las variables, ¿ya? Porque como ya se menciona puede ser tanto por decisiones o motivos del patrón o incluso del propio trabajador, ya que pueden surgir inconvenientes que logren afectar pues esta relación laboral, ¿no? Dándole un cambio drástico. Pero para ello es mejor ver qué sucede con la indemnización y pues esto depende pues de las causas de la terminación de una relación de trabajo. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga ilícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente, tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea una persona en la que sea su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de estos dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021, artículo 123. Como ya se mencionó en el artículo anterior, es importante que se tenga en cuenta cómo es que el patrón tiene algo muy importante que ver dentro de lo que son el tema que estamos viendo, ¿no? Las indemnizaciones, ya que al ser empleador, tiene ciertas responsabilidades que rigen a sus trabajadores, que lo orientan, que lo comprometen.
Si bien es cierto, también la ley puede ayudarlo en caso de que esté dañando pues su integridad, ¿no? Se esté dando un caso en el que el causante pues sea el empleado y el afectado pues el patrón. Pero esto con debido procedimiento por parte de la ley. Por otra parte, también se recalca que el importe de pago a indemnizar será de lo que corresponde a 3 meses. Esto aplicará cuando el patrón pues haga un despido, pues ya había dicho, ¿no? Hacia su empleado sin causa justificada, o también cuando el mismo se retire del servicio por no existir por parte del patrón la probidad o malos tratos, como ya hemos mencionado. Siguiendo con el tema, es importante mencionar qué sucede a la hora de que un empleado es despedido, pero para esto mencionaré lo siguiente. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 7. Dentro del aspecto laboral, siempre es de suceder pues que llega un momento, ¿no?, en el que por cualquier circunstancia, cualquier inconveniente, problema, ¿no?, algún empleado o incluso nuestras familias, ¿qué sucede después de cuando pues renuncian, ¿no? O cuando existe un despido, ¿no? Pues como ya se mencionó anteriormente, cuando un patrón tome la decisión de despedir a uno de sus trabajadores, siempre le notificará mediante un previo aviso que puede ser escrito, claro. Pero siempre debe de ser notificado mediante, como ya dije, mediante un previo aviso que aclare el motivo por el cual está siendo separado de su puesto. Además de que deberá de entregarse en la fecha original y deberá de ser personal. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 47. Como mencioné, de igual forma, cuando el aviso expedido por el patrón hacia el empleado no llegó a manos de este mismo, se puede considerar o tomar como un despido injustificado, ya que si en dado caso se procede con una demanda por parte del afectado hacia la compañía en la que pues laboraba, podrá argumentar que su despido no fue notificado, pues no llegó a sus manos el aviso correspondiente a ese tema. Sin embargo, para ello tenemos lo siguiente. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684-A y subsiguientes. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo perpetuado en la última parte del párrafo anterior. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 48. Esto tiene que ver, pues, muy importante con el artículo 47, que previamente ya vimos. Pues en este caso es cuando se realiza qué es lo que sucederá si existe una demanda. Y como bien dice este artículo de la Ley Federal del Trabajo, si el patrón no comprueba las razones y o causas de despido hacia su empleado, tendrá que pagar salarios vencidos computados que tendrán como un periodo máximo a liquidar de 12 meses. Y esto contemplando las respectivas consideraciones que se plantearon anteriormente. Pues ya que existe una demanda, el patrón debe de comprobar y aclarar el despido dado a su trabajador. Y bueno, ahora ha llegado el momento de pasar a las conclusiones generales. Empezamos contigo, Alexander Uriel, adelante. En mi conclusión, se comprende que la relación de trabajo es una relación jurídica que hace referencia a la correspondencia existente entre el salario y el patrón. Entonces, mediante esta relación de trabajo se crean derechos y obligaciones recíprocas para ambos sujetos. La relación de trabajo fue continua y siendo el principal medio para que los trabajadores puedan tener unos grandes beneficios
y que gocen de los derechos y prestaciones asociadas con el empleo. Entonces, las correspondientes ya es un hábito del derecho del trabajo y la seguridad social. En ese se toma el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los patrones, como también de sus obligaciones para que los trabajadores realmente no importara el nombre en que las partes le dan al contrato que se presente. Ese será un contrato de trabajo que produce la obligación de prestar un servicio personal, el pago de un salario respetable, y en este mismo contrato se toma simplemente un acuerdo de voluntades, sin antecedentes, para que surta todas sus consecuencias legales que se inicie o no la prestación del servicio, y tomando la relación de trabajo donde aquella comunicación que se realiza de acuerdo con un contrato escrito entre un empleador y un empleado, se toma que la importancia de un contrato escrito, ya que es muy necesaria porque supone un grado de protección suficiente elevado de los empleados frente a posibles despidos. En el contenido de estas relaciones jurídicas se reduce en la mayoría de los casos al hecho de que un empleado se compromete a realizar un trabajo en su especialidad. Un elemento también podría contarse como otro elemento que aparece en los contratos de un trabajador. Es un periodo de prueba en donde el trabajador debe demostrar su idoneidad con el puesto de trabajo, donde es posible destacar que en un contrato de trabajo debe existir una relación de subordinación. En esta relación de subordinación se caracteriza por los contratos de trabajo, aunque no exclusiva, claro, ya que esta también puede existir en otras relaciones de subordinación también. Bueno, seguiremos con nuestra compañera Luz del Carmen, por favor. Para finalizar, es muy importante estos temas que se acaban de abarcar, ya que como futuros profesionistas debemos estar al tanto de las situaciones que se van presentando en nuestro entorno laboral, desde saber la relación individual que uno tiene con el trabajo, cuál es la ley con la cual uno debe cumplir, o en su caso si se llegara a presentar alguna situación, exigir mediante la ley o defendernos de cualquier abuso que quieran llegar a cometer dentro del trabajo. Pero también en otro caso, cuando una persona puede solicitar trabajo desde un principio, la empresa le muestra un contrato por el cual la persona está de acuerdo con las condiciones y políticas de la empresa, y entonces hay veces en las que un trabajador durante su estancia ya no está de acuerdo, pero por eso desde antes hubo un contrato, y es que estas situaciones se presentan dentro de una empresa, por eso debemos saber cómo controlarlas o asimismo cómo manejarlas y llevarlas a cabo. Es así como también la gran importancia que tiene la duración de la relación del trabajo, ya que en ocasiones se han visto donde las personas ya no quieren seguir con el trabajo, que porque no les están respetando o por algún otro motivo. Pero por eso debemos estar al tanto de la relación que uno tiene con el trabajo, y entonces es donde también está lo de la recepción de la relación laboral, que este va a determinar cuando alguien incumple con las obligaciones, ya sea el patrón o el trabajador, porque también todo esto se ve muy reflejado en maquiladoras o en algún otro trabajo. Llegan a renunciar a la semana porque no están de acuerdo con el entorno en el que se encuentran laborando, simplemente desconocen lo que se debe hacer dentro de este ámbito. También es de gran importancia el tener el conocimiento acerca de la participación con lo que cuentan los trabajadores en las utilidades de la empresa, que éstas serán concebidas y respetadas por los patrones, porque vuelvo al mismo ejemplo de la maquiladora, ya que pasa que en dicha empresa la participación que deben de tener con los trabajadores no se les toma en cuenta y lo señalan descaradamente, ya que algunos son considerados mejor, entonces por eso en esa parte no cuentan con la misma participación que todos los demás que laboran dentro de la misma, y entonces es ahí donde debemos de tener el conocimiento acerca de esto y también cuál es la ley que lo respalda. Y bueno, también la importancia de la liquidación e indemnización en el trabajo, que de igual manera se ve mucho cuando despiden a las personas sin alguna justificación y no se le paga. Entonces, debe actuar porque como no hay ningún motivo
por el cual la persona haya cometido, entonces la empresa le debe pagar. Y es que es así la gran importancia de estos temas, ya que los vamos viviendo día a día en esta sociedad, y no solo aquí, sino lo que va pasando en todo el mundo, y que también es lo que vamos a estar viviendo nosotros como profesionistas, como trabajadores o como patrones. Todo esto en unos años lo estaremos aplicando. Todo esto en la empresa que elaboraremos. Por eso es tan importante cómo es que funciona todo esto en la vida laboral. Muchas gracias, Luz. Le cedemos la palabra a Rosaura. Adelante. Como conclusión, puedo mencionar que a través de estos temas, los que acabamos de escuchar previamente, quedó más que en claro cómo es que se da la relación de trabajo en la mayoría de las empresas. Porque como bien sabemos, en algunas empresas no siempre se cumplen las cosas al pie de la letra. Hay que reconocer que aunque la ley permita, indique y señale que debemos hacer en cuestión de estos casos, en las empresas que son un poco más pequeñas o que trabajan sin ningún registro, no respetan estas leyes o normas. Nuestro podcast, como lleva por nombre Izquierda y Derecho, considero que a veces hay que hablar incluso de lo que no es derecho, pues a lo que vemos en estos temas y comparando con lo que no nos pasa día a día, puedo identificar que existen detalles en los trabajos de personas que son pues muy señalados, ¿no? O que por ejemplo en cuanto al contrato laboral, también en las liquidaciones y indemnizaciones, puedo identificar que existen detalles que no son totalmente correctos según lo que marca pues la ley. Debemos de tener en cuenta todos esos temas, ya que de alguna forma esto lo podremos aplicar en un futuro, independientemente del plazo, ya sea corto, mediano o largo. Estos conceptos los veremos más a continuación y podremos identificar dónde está existiendo una violación de derechos de acuerdo a lo que marca la ley. En particular me gustó el tema de las relaciones laborales individuales, ya que fue la base de nuestro podcast y sentó o dio paso a los siguientes temas. Considero que lo que logramos exponer en este podcast fue de gran utilidad, tanto para nosotros como para el público, ya que esto podremos verlo reflejado en nuestra vida cotidiana. Por último, me llevo la enseñanza a través de este episodio a reconocer y verificar todos los lineamientos que conlleva tener un trabajo, más en el aspecto del contrato y las liquidaciones, debido a que existen muchas leyes o artículos importantes que recalcan nuestros derechos a reclamar como trabajadores. Y me alegro de poder conocerlos ahora, ya que la desinformación siempre es un factor clave para dar paso a injusticias, y más en lo laboral. Gracias, Rosaura, muchas gracias. Seguimos con Ana Beatriz. Adelante, por favor. Como conclusión, puedo decir que las relaciones de trabajo se realizan entre el empleado y el patrón, de manera escrita y también puede ser verbal. Esto para evitar despidos y que también el empleado se comprometa a realizar su trabajo. De este modo se cumplen las actividades establecidas, la elaboración, el comportamiento y la elaboración de las relaciones de la empresa. En cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se refiere a los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores al recibir ciertos beneficios, como porcentajes del total de las ganancias, y que la empresa o la organización tiene al vender un producto o brindar un servicio a la sociedad. Como ya hemos escuchado, cada autor tiene un concepto diferente y una forma diferente de percepción de lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Pero en sí, se trata de un derecho que está estipulado en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos. Para ser exactos, se encuentra en el apartado A del artículo 123 y también se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Analizando todo esto, puedo opinar que es importante e indispensable realizar ciertas actividades y cumplir con nuestro rol dentro de una determinada área, así como también cooperar con nuestros compañeros para cumplir nuestros objetivos y las metas que se tiene dentro de una organización. Muchas gracias, Ana, muy interesante lo que dijiste. Y bueno, para cerrar este programa me gustaría dar una conclusión personal de manera general, englobando todo lo que se abordó en este podcast.
Para poder terminar con este podcast es importante mencionar que de alguna forma el tema en general que vimos fue muy importante, ya que al analizar las relaciones de trabajo dentro de la empresa logramos comprender cómo es que un empleado llega a la empresa independientemente de que pues exista una forma interna o externa. Pues el trabajador comienza desde cero en nuestra empresa. Pues al entrar en un ambiente distinto para él o ella, tiene que pasar por un proceso de adaptación a este mismo, y mediante distintos factores logra comenzar una relación laboral que se da precisamente a partir de la firma de un contrato, en el que se establecen precisamente todos los aspectos en el que se deben de considerar mediante su estancia pues en la compañía, ¿no? La relación laboral es un tema muy importante de ver en el derecho, y sobre todo en las empresas, ya que de esta forma se pueden tener a la mano ciertas pues medidas o estrategias para que el empleado mantenga fidelidad con nosotros y que además de ello se sienta en absoluta comodidad y además sea productivo o productiva. Otro tema importante que se vio de igual forma fue la duración de relaciones de trabajo. Pues como bien sabemos, es normal ver en nuestra sociedad cómo es que hay personas o incluso familiares que deciden renunciar a sus puestos por diferentes causas, ya sea cambio de domicilio, mejores ofertas de trabajo, falta de adaptación, entre muchas más. Pero también se puede dar cuando el patrón, el jefe de la empresa o nuestro encargado directo decide retirarnos de la empresa y de nuestro respectivo puesto, que de igual manera puede ser por distintas circunstancias, ya sea por incumplimiento de normas o políticas de la empresa, delitos, acciones no permitidas, etc. Es aquí donde termina la relación de trabajo, pues al emitirse esto acaba tanto el contrato laboral como la estancia del trabajador dentro de la perspectiva empresa. Sin embargo, también vimos el tema de las liquidaciones e indemnizaciones que para los trabajadores, ¿no? Y cabe destacar que eso tiene relación con el tema de las relaciones de trabajo. Pues de alguna forma cuando sucede esto es cuando nos preguntamos qué sucede después. Y es aquí cuando debemos de tener en cuenta que cómo es que es la ley con los trabajadores. También intervienen en ello, pues debe de contemplar tanto derechos y obligaciones del trabajador como del patrón, independientemente de quién sea él o la afectada. Bueno, y así es como llegamos al final de este podcast. Esperemos si les haya parecido interesante. Recuerden seguirnos en cuanto a la emisión de nuestros programas que se están subiendo en este canal de YouTube. También agradezco a mis compañeros el tiempo destinado para esto y a ustedes por seguirnos y acompañarnos hasta el final de este programa. Eso es todo por ahora, nos vemos en un nuevo episodio. Izquierda y Derecho, un podcast para ti.